a este cuarto y último vídeo de la serie del miedo al amor a través del perdón. Vamos a continuar con la redefinición de algunos conceptos según un curso de milagros. Entonces, uno de los conceptos que redefine un curso de milagros es el tema del pecado. El pecado para un curso de milagros es simple y llanamente una falta de amor. Es una falta de amor. Es un error en la percepción. Vamos a explicar esto. El pecado es una falta de amor. Es un error de percepción. Bueno, yo no sé, vosotros, por mi parte, el pecado siempre ha tenido una connotación en mi definición anterior, en lo que yo creía antes que era el pecado de culpa y de castigo. El perdón era lo que resolvía, expiaba ese pecado, esa culpa. Según un curso de milagros, el pecado es simple y llanamente una falta de amor, es un error en la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos percibiendo incorrectamente, que estamos percibiendo desde los preceptos de la mente incorrecta. Quiere decir que yo estoy percibiendo las cosas desde la mente y los pensamientos de culpa, de juicio, de miedo y de separación. Esa percepción es incorrecta, eso produce que haya una falta de amor y esto es un error que hay que corregir. Simple y llanamente no requiere un castigo, solo requiere ser corregido. ¿Cómo se corrige el pecado? Pues exactamente igual con el perdón. Se corrige con el perdón, puesto que el perdón, según un curso de milagros, es la herramienta que nos ayuda a corregir, a rectificar nuestro sistema de pensamiento del miedo al amor y con ello percibir las cosas de una forma correcta. Otro de los conceptos o de las definiciones que un curso de milagros redefine es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios simple y llanamente es que seamos felices, es nuestra felicidad. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices. No tiene ninguna otra voluntad, puesto que Dios es solo amor. Según el diccionario, la definición de pecado es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, visto desde la perspectiva de un curso de milagros, no hacer la voluntad de Dios es ser infeliz, es estar dirigido o estar alineado en los pensamientos de, como llevamos todo el rato diciendo, de la mente incorrecta. Pecado, falta de amor. Error en la percepción. Forma de resolverlo, el perdón. El perdón es la forma de corregir este error de percepción para que estemos aquí en nuestro pensamiento y se dé la voluntad de Dios, que es nuestra pura felicidad. Entonces, yo por lo menos estaba habituado a moverme fuera más o menos consciente, como hemos visto al principio del vídeo,
Según la culpa me llevaba a ser pecado, haber hecho un pecado, y ahí había que perdonar. Entonces, otro de los conceptos que hay que tener muy en cuenta, y quizás sea probablemente para mí, ¿no?, el más importante, es el concepto de perdón. ¿Cómo define un curso de milagros el perdón? En este vídeo os voy a decir lo que no es el perdón, a pesar de que llevamos años, miles y millones de años llamándole perdón, pero sí os voy a decir lo que no es el perdón según un curso de milagros, y dejaré una básica definición de lo que es el perdón, ya que para llegar a comprenderlo y a definirlo completamente necesitamos entrar en otros aspectos del curso para poder tener una visión global. Y eso vendrá en siguientes vídeos. Pero ahora sí vamos a hablar de lo que no es el perdón. Llevamos, como decía, por lo menos yo, miles de años utilizando el perdón. Desde se ha cometido un pecado, el pecado expía, el perdón expía ese pecado, el perdón expía ese pecado. En esto también está de acuerdo un curso de milagros. El perdón expía el pecado. ¿Qué sucede? Que como nuestra definición anterior a un curso de milagros, el pecado estaba definido como procedente de una culpa, de haber hecho algo que me hacía culpable, entonces nosotros siempre nos hemos movido como que el perdón era, básicamente, voy a poner un ejemplo por lo menos sencillo de cómo yo veía el perdón antiguamente, y era algo así como: ha sucedido algo, otra persona ha hecho algo, entonces para yo perdonarle es porque eso que ha hecho es malo. Si hubiera sido bueno, no necesitaría ser perdonado, ¿no? Entonces hay un reconocimiento inconsciente o consciente de que la otra persona ha hecho algo malo. Como ha hecho algo malo, ha hecho un pecado, yo le perdono. En estos parámetros nos estamos moviendo desde la mente incorrecta, porque aquí hay juicio, lo malo está hecho malo, hay un juicio, hay una culpa, se le condena culpable, y este perdón es un engaño del ego para que siempre sigamos moviéndonos desde estos parámetros y nunca encontremos la felicidad. Este perdón al que estamos acostumbrados, entonces se mueve desde la separación. El perdón de un curso de milagros, que también expía el pecado, se basa en un reconocimiento de la inocencia, un reconocimiento de la inocencia, un reconocimiento del amor, de la unidad, y no tiene juicio. Como decía antes, el perdón del curso de milagros, mejor dicho, el curso de milagros también está de acuerdo en que el perdón expía el pecado, porque si partimos de la base de que según un curso de milagros el pecado es simple y llanamente una falta de amor, es un error en la percepción, el perdón es el que corrige el pecado, el que expía el pecado, al alinear nuestra mente en conceptos como el amor y la inocencia. Entonces el perdón que vamos a... Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero que se aplica, o que yo estoy aplicando con un curso de milagros, tiene que ver con el reconocimiento de la inocencia, de la unidad y el no juicio.
No hay bien o mal, no hay, hay unidad, y cuando todo es uno no puede haber bueno o malo. Pero como decía, esto simplemente es una definición básica, la ampliaremos más adelante. Y nada, gracias por escucharme, por verme, o por no escucharme, o por no verme. Gracias, que vaya todo bien. Hasta la próxima.